hemos querido invocar la gracia y el poder del Espíritu Santo, haciendo referencia y tomando aquellas palabras de ese gran teólogo de nuestra iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, cuando habla del Espíritu Santo, lo hace de una manera sencilla pero profunda, y dice Santo Tomás: ¿saben qué es lo grave de perder el sentido del pecado? Lo decía y lo dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Cuando uno pierde el sentido del pecado, pierde el sentido de su propia salvación. Perdemos el sentido de nuestra salvación. Por eso San Juan Bosco tiene una frase célebre que dice: reconoce y admite que tienes una sola alma y es necesaria salvarla. Yo quiero que le diga a su vecino: una sola alma. No te equivoques, no tienes las almas, tienes una sola alma y es preciso salvarla. Y la única manera en la que nosotros vamos a llegar al conocimiento de la verdad es a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Jesús insistió mucho en el Evangelio de Marcos, Mateo, Juan y Lucas, y les decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, que es sinónimo, si yo muero, mi Padre les va a enviar mi Espíritu, y el Espíritu Santo es el que los va a convencer del pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a invocar al Espíritu Santo, empiezas a descubrir tu miseria, pero el Espíritu no te condena. El Espíritu te muestra de dónde en su infinita misericordia y amor es capaz de sacarte Dios, ofreciéndote la salvación a través del único camino que se llama Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso nosotros como católicos tenemos que invocar todos los días al Espíritu Santo, porque sin la gracia nosotros no vamos a descubrir la barrera que no nos permite experimentar la misericordia del Padre. Por eso en el Evangelio de San Juan, Jesucristo nos los dice como una promesa para ti, para mí, para ti que nos estás escuchando a través de la radio. San Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué se entiende por abundancia? ¿Alguien me puede decir qué se entiende por abundancia? ¿Se entiende estar sobreviviendo? ¿Una persona que sobrevive tiene en abundancia? No. Jesucristo fue enviado por el Padre y es enviado por el Padre en cada Eucaristía, porque ese es el sentido teológico de la Eucaristía que muchos católicos aún no descubren. Cada Eucaristía es sacrificio, muerte y resurrección de Cristo para que lo recibamos y tengamos en Él vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia te capacita. ¿Para qué? Para reflejar la anchura y la profundidad del amor de Dios. Si nosotros no estamos viviendo la vida en abundancia que nos promete y nos da Cristo, es por una razón: no conocemos a la fuente. San Pablo nos dice en Romanos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Si nosotros queremos experimentar la misericordia del Padre en este año extraordinario de la misericordia, tenemos que invocar como nunca la acción del Espíritu Santo. Pero no podemos invocar a quien no conocemos. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, reformadora de la vida religiosa, contemporánea de San Ignacio y San Juan de la Cruz, se atrevió a decir: lo que yo no pude hacer en 3 meses, lo que yo no pude hacer en 6 meses, escuche bien, lo que yo no pude hacer en 1 año, el Espíritu Santo lo hizo en 1 hora cuando le abrí el corazón. Muchas veces nosotros estamos luchando contra nuestras debilidades y en esa lucha nos cansamos
porque no estamos poniendo a trabajar al gran aliado que recibimos el día de nuestro bautismo. Y porque nos sentimos derrotados, empezamos a caminar con máscaras y apariencias dentro de la iglesia. Y mi pregunta es muy clara para ustedes y para todos los que nos están escuchando a través de la radio y del internet. ¿Usted cree que el Padre nos donó a su Hijo para que fuera flagelado, para que fuera condenado, para que fuera aplastado, para que tú y yo llevemos la vida que estamos llevando hasta el día de hoy? Yo creo que no. Cuando el Padre decidió darnos a su Hijo, Él pensó en una vida en abundancia. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo esa vida en abundancia? Y ahí es donde entra la enseñanza de esta noche. 8 pasos para experimentar la misericordia del Padre. 8 pasos que nos van a llevar a descubrir, a la luz del Espíritu Santo, hacia dónde debemos de conducir la navecilla de nuestra alma, decía Santa Teresa de Ávila. 8 pasos que nos pueden llevar a la libertad que tanto hemos deseado. Los que me conocen saben que yo soy de profesión psicólogo clínico familiar. Y se los digo sin temor a equivocarme en un 99.99%. Tú no necesitas un psiquiatra, tú no necesitas un psicólogo. Tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Tú lo que necesitas es acercarte al sacramento de la confesión. Tú lo que necesitas es acercarte al pan de vida, porque tu alma está anémica. Y cuando el alma está anémica, dice el Papa Francisco en Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, en el numeral 98, los cristianos en el mundo andamos con cara de funeral. Esa es la realidad de un católico que no está cimentado en Cristo. Ese es el gran problema. ¿Sabe por qué la gente no nos cree allá afuera? ¿Sabe por qué no está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia esta noche? Porque no te creen. Porque no te creen. ¿Y sabes por qué no te creen? Porque no vives una vida victoriosa. Decía San Juan Pablo II en un documento bellísimo que nos regaló en 1999, que se llama Ecclesia in America, en latín, en castellano la Iglesia en América. Tiene que haber coherencia para que el mundo nos crea entre nuestra manera de creer y nuestra manera de vivir. Cuando no hay coherencia entre lo que creo y lo vivido y mi manera de vivir, la fe es nominal. Y esa palabra nominal se traduce ficticio, y ficticio quiere decir no existe, es una mentira. Y por eso el mundo en la actualidad no nos cree. Por eso ve más atractivo lo que el mundo le ofrece, porque nosotros no estamos viviendo la vida en abundancia, porque nosotros no estamos reflejando la muerte y resurrección de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que descubrir en nuestra vida, cuando me toca hablar con mis pacientes sobre la autoestima, le digo, mire, usted fue creado por una razón. Palabras de San Agustín: el mundo fue creado para gritar la gloria de Dios, pero que el que tiene mayor capacidad para gritar esa gloria es el ser humano. Tú y yo tenemos la capacidad de gritar la grandeza y la anchura de un Dios que es amor. Por eso es cuando San Juan Pablo II escribió en el año 2000 una carta hermosísima que se llama Novo Milenio Nuente, en latín, en castellano, la esperanza de un nuevo milenio. Preguntaba y decía, si nosotros realmente creemos que hemos recibido el Espíritu Santo el día que fuimos bautizados, no nos podemos conformar con una vida mediocre. Si tú crees que el día que fuiste bautizado recibiste el Espíritu Santo, tú deberías de ser un hombre y una mujer y un joven victorioso. Esa es la mentalidad que te da la gracia, siempre y cuando la dejas actuar en tu vida. Esa es la gracia. Por eso cuando San Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo,
que era su hijo en la fe. Y el joven Timoteo estaba pasando por un momento de crisis, problemas, adversidades. Y San Pablo le escribe y le dice, ¿qué pasó, Timoteo? Quiero recordarte algo, que tú no recibiste un espíritu de temor, tú no recibiste un espíritu de cobardía, tú recibiste poder de Dios, recibiste el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos que recordar cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las persecuciones, las enfermedades. No podemos nosotros acobardarnos frente a toda esa adversidad, porque nosotros hemos recibido poder de Dios. Y frente a todo eso, tenemos que recordar una frase de uno de mis santos predilectos, no muy conocido, contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, que se llama San Juan de Ávila. Y dice San Juan de Ávila: si Jesús llegó lastimado y golpeado al cielo, no pretendamos los discípulos llegar perfumados y bañaditos. La cruz es parte de la vida diaria, pero no la cruz que te pone cara de funeral, no la cruz que te pone cara de chicle aplastado, la cruz que es como bálsamo y consuelo de saber que en el cielo vas a recibir una corona, la corona de la salvación. Y es ahí donde tu vida cobra sentido y el sufrimiento tiene un sentido reparador y santificador. Pero estamos en una sociedad donde no nos enseñan el sentido del sufrimiento, no nos enseñan el sentido del sacrificio, porque no experimentamos la misericordia de un Dios que nos ama con amor eterno. Hace exactamente 2 meses estaba predicando en Bangkok, en Tailandia. Estaba con el cardenal Francisco en la catedral y había alrededor de 2,000 tailandeses. Estaba yo predicando en inglés, pero se estaba traduciendo al tailandés. Y al final se acerca un joven con una cara triste, con una angustia, con un dolor. En la mirada se le veía toda la frustración que traía. Y recuerdo que se acerca y me empieza a hablar en inglés y empiezo a hablar con él. Y me dice: el Jesús que me has presentado se ve más atractivo que Buda. Y yo quisiera preguntarle a ese Jesús que me has predicado, que nunca había escuchado hablar de él, pero es tan atractivo lo que hablaste de él, que quiero ver si puede hacer en mi vida lo que Buda no ha hecho. Y yo recuerdo que le dije: close your eyes, let me pray for you. Y empecé a orar por él. Le dije: cierra tus ojos, déjame orar por ti. A los 2 días estaba dando un taller también para religiosos y seminaristas dentro de lo que es la espiritualidad del Espíritu Santo, la neumatología, la parte teológica. Y vuelvo a predicar en la catedral y me encuentro a ese joven y me dice: thank you, brother Omar. Pero su cara me dice: gracias, hermano Omar. Y le digo: te confesaste, ¿verdad? Y me dice: sí. Le digo: se te nota. Me confesé, yo no sabía que tenía que hacer la primera comunión. El Padre me va a preparar y voy a bautizarme, voy a tomar mis sacramentos. Usted se da cuenta, hermano, cuando Jesús proclamó en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están aburridos, vengan a mí los que están enfermos, que yo los voy a fortalecer, que yo los voy a sanar, que yo los voy a consolar. No eran palabras lejanas a tu realidad, eran palabras con una promesa, pero con una acción humana. Ven a mí. ¿Y qué significa ir a Jesús? Salir de donde estás. Hay una frase que siempre la repito en el programa de los jueves a las 3:20 de la tarde para que lo escuchen aquí en La Voz de María. Y es una palabra de San Agustín que no me voy a alcanzar de repetir. Es esta frase que nos habla
de la gran necesidad de la voluntad para que Dios nos pueda salvar. Y dice San Agustín: el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Dios es grande, es poderoso, es Dios, no hay otro sobre Él. Pero ese Dios poderoso que no te pidió permiso para darte el color de tu piel, tu nacionalidad, tu familia, el color de tus ojos, ese Dios pierde toda autoridad y poder frente a tu libre albedrío. Es un Dios que te ama, es un Dios que te quiere seducir, es un Dios que te quiere dar lo que el mundo y las criaturas y lo creado no han logrado llenar, porque solo Dios basta, decía Santa Teresa. El día de ayer estuve reunido ahí en el edificio de Point con unos empresarios muy ricos, pero con una cara muy vacía, y me decían: ¿cuánto quieres? Cada vez que hablaban me decían: ¿cuánto quieres? Y yo por dentro me reía, porque les iba a presentar este gran evento que vamos a tener, que ya al final se les va a dar. Pero en la hora y media que estuve, me interrumpieron varias veces: ¿cuánto necesitas? Y yo les decía: nada, ustedes son los que necesitan, ustedes. Y cuando me salí de la reunión, ya ellos se quedaron a comer sushi, langosta y todo ese rollo, que yo, porque traigo un poquito alto el colesterol, me detuve. No crean que porque no me gusta, era como bocato de cardenales. Yo me imagino que él escuchó cuando sanó al paralítico que bajaron los 4 amigos en la casa. Yo me imagino que él escuchó cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre. Yo me imagino que él escuchó cómo liberó a los endemoniados. Entonces Bartimeo nunca había visto a Jesús hacer un milagro, pero había escuchado. Dígale a su vecino: segundo paso para llegar a la misericordia. A ver, pero yo creo que ustedes me lo digan. Si él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, era porque Bartimeo tenía eso. Repita conmigo: segundo paso, tener. A ver, levante la manita derecha. Primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Dice San Pablo que la fe es un escudo. Repita conmigo: San Pablo dice que la fe es un escudo. Primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Ahora dígale a su vecino: pero no basta tener fe. Bartimeo tenía fe, amén. Y era tan así que cuando él supo que era Jesús, él empezó a gritar como loco. Perdió todo caché. Hizo a un lado las reglas de urbanidad y todo lo que ustedes quieran, porque Bartimeo dijo: no. Llevo ya 40, 50, no sé cuántos años tenía Bartimeo, pero por lo menos tenía 35. Yo no me quedo ciego. A mí no me importa que me critiquen, que digan, yo voy a gritar. Y Bartimeo empezó a gritar porque su corazón ardía, porque frente a él estaba pasando la solución de su enfermedad. ¿Y qué fue lo que empezó a gritar Bartimeo? Jesús, hijo de David. ¿Y cómo se llama eso? Oración. Tercer paso, hacer. Levante su manita derecha y repita: primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Tercer paso, a ver todos, a ver, tercer paso, a ver, primer paso, estar en él. Segundo paso, tener fe. Tercer paso, hacer. Ahora dígale a su vecino: pero no basta orar. No basta orar. Miren, una de las cosas que tenemos, y eso lo predico mucho cuando hablo de la sanación física. La semana pasada que estuve atendiendo a las personas que van al Cristo del Consuelo, una hermana me dio un testimonio que me cimbró. Dice ella que hace 3 meses llevó a su hija con un cáncer terminal en la garganta. Un cáncer terminal. Como llega cada miércoles a los talleres, están invitados a las 7 de la noche los miércoles, o sea mañana,
entre 400, 500 personas. Ya estamos a unas bancas de que se llene el santuario. Yo a veces no percibo a todo mundo. Yo no recuerdo a esa niña, pero dice que oraron por ella los servidores. Y a las 3 semanas la volvió a llevar con el médico, y el médico volvió a hacer otro examen. ¿Y saben qué le dijo el médico? No sé qué has hecho, pero esta niña ya no tiene cáncer. El cáncer desapareció para gloria de Dios Padre. Hace 6 meses una señora se paró de una silla de ruedas donde los médicos le habían dicho que nunca más volvería a caminar. Una directora del Seguro Social, la hermana Juliet, y lo digo público, también fue sanada de cáncer. O sea, hermano, cuando tú oras, suceden cosas grandes, maravillosas, amén. Pero tenemos que orar con fe. Mire, hay algo que a mí me encanta del catecismo católico, y los que me conocen saben que yo uso mucho los documentos de la iglesia y el catecismo. ¿Por qué? Porque tenemos que fundamentar nuestra predicación en una sana doctrina. Y miren lo que dice el catecismo en el numeral 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. A mí me encanta la primera parte. La fe es un don, esa palabrita que voy a decir me encanta, sobrenatural. Amén. Para creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, no basta la fe humana. Que dice el catecismo numeral 179, necesitamos los auxilios del Espíritu Santo. Por eso todos los miércoles invocamos al Espíritu Santo, porque es el que nos abre a una dimensión distinta del humano en lo que podemos recibir. Apláudale al Espíritu Santo. Entonces Bartimeo empieza a orar. Y cuando Bartimeo empieza a orar, ¿usted qué cree? ¿Que cuando usted empieza a orar, el enemigo se va a quedar con las manos cruzadas? Fíjate que mientras Bartimeo no habló, 35 años se quedó callado. Y cuando empezó a proclamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, todo mundo empezó a apoyarlo y a decirle, grita más fuerte, ánimo Bartimeo, nosotros te apoyamos. ¿Eso pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que le decían, cállate, cállate. Dile a tu vecino, cuando tú empiezas a orar a través del Espíritu Santo, va a haber voces que te van a querer callar, que te van a decir, ¿para qué vas? Si no vas a cambiar, hipócrita, sepulcro blanqueado, ¿para qué vas? Cuando empiecen estas voces en tu entorno, tú tienes que avanzar y perseverar, porque estás a punto de recibir un milagro. Dígale a su vecino, cuarto paso, perseverar. ¿Se da cuenta que Bartimeo perseveró? A Bartimeo cuando empezó a orar trataron de callarlo, pero Bartimeo dijo, no, jamás me callo, porque frente a mí está el camino, la verdad y la vida. Está el médico de médicos, está el único que me puede sanar, el único que me puede liberar, y no se cayó. Entonces el cuarto paso, dile a tu vecino, es perseverar. ¿Cuál es el cuarto paso? A ver, levante su manita derecha. Primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Tercer paso, hacer. Cuarto paso, haga así los brazos. Perseverar. Ahora dígale a su vecino, pero no basta perseverar. Bartimeo perseveró, amén. Y porque perseveró, detiene la procesión. Hasta el mismo Jesús lo detuvo. Y Jesús se detiene. ¿Y qué les dice a uno de sus discípulos? Llámalo, dile que venga. Y va el discípulo y le dice
ánimo, te está llamando. Y dice el Evangelio de San Marcos que Bartimeo se le quedó viendo y le dijo: dile a Jesús que me aguante una hora. Sí, eso fue. Sí. Sí. A ver, Bartimeo, ¿a qué se dedicaba? Era limosnero. Amén. Y si dice el Evangelio que había una gran multitud, ¿usted qué cree? ¿Que a Bartimeo le estaba yendo bien o mal? Estaba bueno el negocio. Y andaba chiro, como dicen los ecuatorianos, ¿verdad? Andaba chiro Bartimeo. Y cuando Jesús lo llama, Bartimeo, como nosotros, tenía un plan B. Siempre tenemos un plan B. Y nosotros deberíamos de aprender a tener plan Jesús solamente, principio y fin de todas las cosas. Y Bartimeo le dice al discípulo, corríjanme si estoy mal ahorita que lo diga, le dice: dile a Jesús que me espere, porque si no me sana él, por lo menos junto para la operación. ¿Y por qué nosotros siempre tenemos un plan B? ¿Por qué tenemos un plan B? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no abandonarnos en aquella frase que dice Santa Teresa de Ávila, que me encanta? Abandonarnos en la inseguridad segura de Dios. Y parece una incoherencia gramatical, ella lo explica así, es verdad, pero también es verdad lo que quiere decir. Es una inseguridad humana. Yo quiero que le diga a su vecino: la inseguridad humana es parte de tu humanidad. O sea, no quieras dar pasos hacia adelante sin sentir la inseguridad. Esa es parte de tu humanidad. Pero ¿qué dice Santa Teresa? Una inseguridad humana, pero segura, porque a donde voy es a los brazos de Jesús. Voy a la esperanza con mayúscula, que se llama Jesús. Entonces Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo? Se rebeló contra Jesús. ¿Amén? ¿Cómo que amén? A ver, díganme que no. Dígale a su vecino: quinto paso. Aquí nos cuesta obedecer. Ese es el quinto paso, obedecer. Bartimeo dejó todo lo que estaba haciendo cuando Jesús lo llamó. Ese es el problema. Nosotros podemos perseverar en el camino, podemos perseverar en la fe, podemos perseverar en la oración, podemos perseverar en la perseverancia, pero en la obediencia nos trabamos, porque queremos que Dios haga el milagro a nuestra manera. Y dígale a su vecino: no va a ser a tu manera, es a la manera de Cristo. Amén. Es más, dígale: a veces le estorbas a Jesús para el milagro. Hazte a un ladito. Hazte a un ladito. A veces queremos manejar a Dios. A veces le queremos decir a Dios: Señor, métete en este cuadrito. De ahí no te salgas, Jesús. Y el Señor te dice: no, yo soy. Yo soy. Cuando Moisés escucha de Faraón y le dice: pregúntale quién es, y va y le dice a Yahvé, le dice: dile a Faraón que yo soy te manda, que yo soy te envía. Porque desde el momento en que se le da un nombre a Dios, dejaría de ser Dios. Él lo es todo, principio y fin, alfa y omega. Entonces nosotros no podemos decirle obedecer. Yo lo he contado en 10 años. Cuando Monseñor Fausto, que es el arzobispo de Quito, primado del Ecuador, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que era el obispo de Babahoyos, nos conocimos predicando en Madrid ya hace más de 13 años, y a él le encantó mi manera de predicar, la manera en la que manejaba la psicología, con la gracia del Espíritu, y él fue el que me invitó al Ecuador. Yo estoy aquí por él. Y cuando él me invitó para acá, él nunca me dijo que me iba a mandar a un pueblito por allá por Babahoyo. No les digo para que nadie se ofenda, pero no estaba ni pavimentado, no había ni internet. Y cuando yo supe que él me iba a mandar para allá, cuando yo tomo ese avión en Phoenix, Arizona,
y veo la ciudad y me acuerdo del pueblo, yo lloré. Y cuando yo le dije a mi obispo que me venía a ese pueblo, cuando le dije a mi familia que me venía a ese pueblo, cuando le dije a un ministerio con más de 5,000 miembros que renunciaba a la directiva de él para venirme a ese pueblo, no hubo una voz que me apoyara humanamente, pero había una voz aquí adentro que me decía, vete ahí. Hoy han pasado más de 10 años y no me equivoqué. Tuve que obedecer, tuve que pasar por desiertos, tuve que pasar por un viernes doloroso, pero me esperaba un domingo de resurrección. Y hoy les puedo decir que no me equivoqué. No me equivoqué. Mi carne me quiso confundir, pero sabía que si Él me llamaba, Él me daría las herramientas para esta obra perfecta. ¿Cuándo me iba a imaginar que mi actual jefe iba a ser el presidente de una conferencia episcopal de un país? ¿Cuándo me iba a imaginar que me iba a tocar animar el evento donde estuvo el Papa Francisco aquí en Guayaquil? ¿Cuándo me iba a imaginar estar en La Voz de María, estar en un canal de televisión, fundar una comunidad? ¿Cuándo me iba a imaginar? Uno llega a la victoria, pero primero hay que morir. Recuerden lo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No puede haber resurrección y no puede haber corona si primero no hay obediencia. Amén. Apláudale a Jesús. Entonces levante su manita derecha. Primer paso, estar en Él. Segundo paso, tener. Tercer paso, hacer. Cuarto paso. Quinto paso, ponga la manita derecha, obedecer como María. Obedecer como María. Repita, obedecer. Ahora dígale a su vecino, pero no basta obedecer. Aquí viene lo bueno, dígale. Aquí es donde ya empieza la batalla espiritual. Cuando Bartimeo obedece, pasa por un proceso de quebrantamiento. Dice el Evangelio de San Marcos que de un salto se puso de pie. ¿Signo de qué? De obediencia. Pero después vino el quebrantamiento, que fue desprenderse del manto. Dígale a su vecino, desprenderte del manto. ¿Qué era el manto? ¿Qué era el manto? Miren, tal vez para el manto, para nosotros no es nada. Yo he estado ahí en el desierto de Jericó. En el día es un calor, con eso se tapaba del sol. En la noche, 5, 10 bajo cero, con eso se tapaba. O sea, era su único instrumento y su único refugio, hasta su único instrumento de pedir dinero, porque ahí ponía. Pero cuando Bartimeo ve que es Jesús quien lo llama, el dueño de la fábrica de los mantos de seda, ¿para qué quería ese manto sucio, remendado, que le recordaba su pasado? Bartimeo tenía que renunciar, y tenía que renunciar antes de llegar a donde Jesús, para que no hubiera ninguna barrera entre él y Jesús. Amén. Dígale a su vecino, el manto en tu vida actual representa el pecado. ¿Qué representa el manto? Y miren lo que dice el catecismo en el numeral 1458. Miren lo que dice. Catecismo Católico numeral 1458. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el mismo hombre quien lo ha hecho. Amén. A ver si me entendieron, les voy a hacer la prueba. ¿Quién te crió a ti en el vientre de mamá? A ver, pero dígalo con orgullo. Eso, diga Dios. ¿Quién te crió en el vientre de mamá?
¿Y quién crió al pecador que llevas por dentro? Exactamente. No vaya a caer en el error de Adán y Eva. Génesis capítulo 3 versículo 9. Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán escondido? Y le dice, aquí estoy, Señor. ¿Pero qué haces ahí? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? Una semana antes, cuando el Señor le dio a la Eva, no ha habido en la historia de la humanidad un suspiro y un piropo tan bello como el de Adán para Eva. Y cuando la vio, que era de Manabí, que era ecuatoriana, de la sierra, de la costa, de la selva, del Amazonas, la vio. ¿Y saben qué dijo Adán? ¿Saben qué arrancó del corazón la Eva del corazón de Adán? Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero cuando pecaron, Papá Dios le pregunta, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? ¿Y saben qué le dijo? Esa mujer que me diste, que yo ni te la pedí. Así somos, traicioneros. Por eso lo vamos a ver en otra predicación para el otro mes. Vamos a ver un taller de cómo liberarnos de culpar de nuestros defectos y errores a los demás. Porque desde Adán y Eva traemos ese eslabón y esa atadura donde siempre estamos señalando a los demás de nuestros fracasos y errores. Si no vea su última bronca matrimonial, si ahorita yo las atendiera a las mujeres, me vienen hablando pestes y cosas feas de sus esposos. Pero yo quisiera encontrarme una mujer que venga con el corazón abierto y decirme, hermano, ayúdeme a mí. Como cuando se van a confesar. Yo siempre le digo a la gente cuando les doy talleres para aprender a confesarse, dejen al abogado afuera. Confesarse no es como los tribunales del mundo. Ahí no necesitas un abogado. De hecho, para experimentar el perdón en el sacramento de la confesión, es necesaria una cosa, declararte culpable. Por eso muchos católicos hasta ahorita no le han agarrado saborcito a la confesión. Yo cuando me voy a confesar, voy deleitándome porque voy a experimentar el amor de Dios. Pero yo dejo al abogado afuera. Primer acto, Ave María Purísima. Uno responde, sin pecado concebido. Hija, hijo, dime tus pecados. No, mire padre, yo hice esto. Hasta ahí vamos bien. Pero después viene la soberbia, el orgullo y la prepotencia. A dar explicaciones, pero ¿quién te las está pidiendo? Declárese culpable. Que no está frente a un juez que lo va a condenar. Y empiezas a decir, no, mire, y vas y te conoce el padre. La carnita ahí tiene que salir, pues. No, mire, yo le dije, pero mire, ¿sabe qué, padre? ¿Por qué le di? Pequé. Es todo. Deja al abogado afuera. Y siempre estamos señalando a los demás. Entonces, el catecismo te lo dice muy claro. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Deshacerte del manto es simplemente reconocer tu pecado, no buscar culpables. Es despojarte de algo que ya no te conviene. Es despojarte de algo que te está haciendo daño. Es despojarte de algo que te está destruyendo. Es despojarte de algo que te está enfermando. San Pablo nos lo dice muy claro, hermanos. El precio del pecado es la muerte. Por eso les digo que la gran victoria del demonio es que tú y yo perdamos el sentido del pecado.
Porque cuando perdemos el sentido del pecado, perdemos el sentido de nuestra propia salvación. Entonces tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que es la barrera entre Dios y nosotros. Entonces Bartimeo tenía que dar ese paso, el paso de renunciar a su manto. Amén. A ver, repita conmigo, manita derecha. Primer paso, estar en Él. Segundo paso, tener. Tercer paso, hacer. Tercer paso, hacer. Cuarto paso. Quinto paso, manita en el corazón, obedecer como María. Y sexto paso, arrojar el manto. Haga así, arrojar el manto, que es sinónimo de desprendernos ¿de qué? Del pecado. Y pasamos al séptimo paso. Ya vamos a terminar rapidito. ¿Ya se cansaron? Yo sí, a las 7:30 tengo que estar en otra parroquia. Séptimo paso. Cuando Bartimeo se desprende del manto, ya no hay barrera. ¿Se da cuenta que ya no hay barrera? Él llega donde Jesús, despojado de todo. Y Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Te das cuenta? ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? A ver, ustedes díganme, corríjanme. Jesús, si tú pudieras, estás muy ocupado, regreso mañana. Si puedes, o vengo mañana. No, mañana no vas a poder. Igualito que nosotros. ¿Saben qué le respondió Bartimeo? El ciego le respondió: Maestro, que yo vea. Maestro, que yo vea. Que yo vea. Que yo vea. Séptimo paso, dígale a su vecino, séptimo paso. Haga así conmigo: saber pedir. Saber pedir. Porque no todo lo que pido conviene para la salvación de mi alma. Ahorita les explico rapidito. ¿Qué quiere decir eso? Que si Bartimeo hubiera sido morboso, ¿usted cree que el Señor le devuelve la vista? Lo prefiere ciego de cuerpo presente en el cielo que condenado en el infierno. O sea, tenemos que saber pedir. A veces estamos pidiendo cosas que no convienen para la salvación de nuestra alma. En México hay un dicho muy popular que dice: Dios no le da alas a los alacranes, porque sin alas los alacranes hacen daño, ahora imagínense con alas. Entonces el séptimo paso es saber pedir. Dígale a su vecino: saber pedir. Y entramos ya a la recta final. Octavo paso. Cuando Bartimeo sana, corríjanme ustedes, cuando él sana a través de Jesús, Bartimeo se devuelve a su casa a rascarse el ombligo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. ¿Y por qué nosotros sí lo hacemos? Organiza noches de sanación, congresos, conciertos, retiros, y nomás Jesús nos cumple el favorcito y nos olvidamos. Solitario. ¿Ustedes se acuerdan de esas películas del llanero solitario? Que eran como muy estilo Hollywood, ¿verdad? Lo seguían 20 y a los 20 les ganaba. Dígale a su vecino: la Iglesia Católica, pero dígale fuerte, la Iglesia Católica no necesita llaneros solitarios, necesita llaneros solidarios. Tenemos que aprender a ser comunidad. Amén. Tenemos que aprender a ser iglesia. Y es la única manera en la que nosotros vamos a perseverar. Entonces, a ver, pónganse de pie. Para terminar rapidito, levante su mano derecha. Primer paso, estar en Él. Segundo paso, tener. Segundo paso, tener. Tercer paso, hacer. Tercer paso, hacer. Cuarto paso. Cuarto paso. Quinto paso. Quinto paso. Sexto paso. Arrojar el manto. A ver, fuerte, arrojar el. Séptimo paso. Y octavo paso, levante la mano, ser testigo. Ser testigo. Empezar a dar testimonio
de vida, un testimonio donde los demás sientan necesidad de experimentar lo que tú y yo estamos experimentando. Amén. Ponga su manita derecha en su corazón. Vamos a orar rapidito porque se nos fue el tiempo. Y vamos a pedirle con nuestros ojos cerrados, poniendo nuestra manita derecha allí en nuestro corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de desprendernos de nuestros mantos. De esos mantos que representan el pecado, las ataduras. De esos mantos que representan los complejos, las heridas, los vicios. Esos mantos que nos están atando y no nos permiten seguir hacia Jesús. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos des la gracia de desenmascarar nuestro propio yo, porque queremos alcanzar la libertad. Hoy queremos renunciar a todos esos mantos que no nos permiten avanzar en una vida victoriosa. Hoy queremos renunciar a esos mantos que no nos permiten caminar hacia la victoria que tú nos has comprado con tu muerte y resurrección. Espíritu Santo, danos la gracia de proclamar que en Cristo somos más que libres. Y vas a repetir conmigo: amado Jesús, fuerte, amado Jesús, esta noche renuncio a Satanás, renuncio al pecado, renuncio a mi pecado, fuera de mi vida. Fuerte, dilo: fuera de mi vida. En el nombre de Cristo. Yo renuncio a la soberbia. Yo renuncio al orgullo. Yo renuncio a la prepotencia. Renuncio a mis mantos. Y en un segundito, rapidito, ahí en tu corazón, con tus ojitos cerrados, dile a Jesús a qué mantos renuncias esta noche. Díselo en silencio en tu corazón. Al manto de la codicia, al manto de la infidelidad, al manto del odio, del resentimiento, al manto de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la mentira. Dile a Jesús a qué manto renuncias. Díselo. Díselo en este momento. Espíritu Santo, danos la gracia de renunciar a esos mantos. Y no permitas que nada ni nadie nos aleje de ti. Quiero pedirte, mamita María, que nos cubras con tu manto de mamá y que aplastes la cabeza de Satanás, para que nadie nos robe, ni nada nos robe la bendición que hemos recibido esta noche a través de la proclamación de tu Hijo. Quédate con nosotros, María. Guárdanos con tu manto de madre. Sella con tu intercesión, Jesús, hacia el Padre esta sanación y liberación. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y quedamos bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo el Señor. Fuerte ese aplauso. Ahora vamos a hacer rapidito. Yo sé que ya se quieren ir. ¿Ya se cansaron? Yo sí. Ponga su manita derecha. Usted sabe que esta radio, este centro de evangelización, se sostiene con lo que ustedes dan generosamente. Amén. Ponga su manita derecha y repita conmigo: amado Jesús, esta noche queremos dar esta ofrenda, pero queremos darla hasta que duela. Y si duele, queremos dar más. Recíbela en las manos de María. Amén, amén, amén.